Como hemos visto en las últimas semanas, hemos estado hablando de los atributos de la Biblia. Hemos estado hablando de la doctrina de la Biblia, ya agotamos el canon, cómo llegamos al canon, por qué tenemos 66 libros y no tenemos 72, cómo se formó el Antiguo Testamento, cómo se formó el Nuevo Testamento, cuáles eran los criterios para considerarlo un libro autoritativo o un libro también inspirado, y todo lo que llevó esa parte, ¿verdad? La vimos en semanas anteriores. Recuerda que usted puede ir a la página de nosotros del YouTube y poder revisitar esos videos que se publican luego, y ir al paso que vamos. También recuerde que en la doctrina de la Biblia hemos decidido entrar en temas más profundos que no se encuentran en el libro Todos Somos Teólogos, aunque el libro Todos Somos Teólogos cubre mucho de lo que estamos viendo, de los atributos y de la doctrina de la Biblia. Sin embargo, queremos ir un poco más profundo porque lo que vamos a ver en las próximas doctrinas, la doctrina del hombre, la doctrina de Dios, la doctrina del pecado, la doctrina de la salvación, la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina de la iglesia, la doctrina de los tiempos finales, todos esos demás temas que van a traer mucho, en algunos, sí, quizás en algunos momentos controversia, o van a traer algún tipo de discusión en nuestra mente. Bueno, si nosotros no entendemos la doctrina de la Escritura y no la abrazamos tal cual, pues vamos entonces a hacer nuestra propia versión de la Biblia. Usamos como texto base para hablar de los atributos el Salmo 19. Y en el Salmo 19, del versículo 7 al 11, nosotros hablamos de cómo la misma Biblia, ella misma, describe a la Biblia. Y decíamos que lo primero que la Biblia dice es que es de Dios, le pertenece a Dios, viene de Dios, ha sido inspirada por Dios. Cada vez que dice la ley de Jehová, el testimonio de Jehová, los mandamientos de Jehová, los preceptos de Jehová, el temor de Jehová, los juicios de Jehová, está hablando y le está atribuyendo a Dios el principal y el único protagonista. ¿Ok? Nosotros vimos también cómo la Biblia es inspirada por Dios y Dios usó a hombres en diferentes contextos, en diferentes culturas, que escribieron en diferentes idiomas, y lo usó tal cual el conocimiento que ellos tenían. No fue que estos hombres recibieron un poder más allá de su capacidad para escribir en un lenguaje. No, no, no. El pescador escribió siendo pescador, con el conocimiento que Dios le había dado, inspirado por el Espíritu Santo y guiado por el Espíritu Santo. El que fue rey escribió como rey, el que era profeta escribió como profeta. Salomón escribió desde todo su conocimiento y toda su sabiduría. David escribió los salmos desde todas sus experiencias y vivencias y cánticos a Dios, inspirados y movidos por Dios. Pero algo que hace la Biblia es que ella misma, como dijimos en clases anteriores, se autentica, es decir, ella misma se atribuye el poder y la capacidad de producir un efecto en la vida de la gente. Cuando dice la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran al corazón. Y usted va a ver que luego de que le da un adjetivo a la palabra de Dios, también habla de un efecto que tiene la palabra de Dios. No solamente es que es perfecta, sino que tiene un impacto en el alma. No solamente que es fiel, sino que hace sabio al sencillo. No solamente que es recto, sino que increíblemente son mandamientos que nos alegran el corazón. No solamente que es puro, sino que trae claridad, alumbra nuestros ojos. Entonces, con eso en mente, hemos seguido sobre los principales atributos, y aclaramos conceptos como ley, es el término que se refiere a la voluntad revelada de Dios. Aclaramos de testimonio, que hace referencia a su aspecto de verdad, que es confirmada por Dios mismo. Mandamientos, preceptos que hablan de firmeza, de autoridad, como Dios se dirige a nosotros. De temor, que hace referencia a la respuesta que el hombre tiene ante la verdad de ese Dios que se ha revelado. Los juicios, que hablan justamente de ese Dios que es perfecto y de cómo esas decisiones que Dios ha tomado a través de la historia también recuerdan
en diferentes situaciones humanas recuerdan quién es Dios. Y en la semana anterior estuvimos viendo los primeros dos atributos, que la palabra de Dios es perfecta y que es fiel. Y cuando hablamos de perfección, hablábamos de que apunta a su suficiencia. ¿Por qué? Porque si es completa la palabra de Dios, es suficiente. Yo no necesito añadir, yo no necesito quitar, es suficiente para todo lo que tiene que ver la vida y la piedad. Todo lo que tiene que ver en materia de mi andar con Dios, la palabra de Dios es suficiente. Todo lo que tiene que ver con la manera como yo me relaciono en este mundo caído, la palabra de Dios es suficiente. Todo lo que tiene que ver con la manera como yo me relaciono con mi propio pecado, la palabra de Dios es suficiente. Todo lo que tiene que ver con la manera como yo me voy a relacionar con Dios, la palabra de Dios es suficiente. Entonces, nosotros vimos que la palabra de Dios es perfecta y ese sentido es que es completa. También hablamos de la fidelidad de Dios y decíamos cómo la palabra fidelidad habla entonces de que es confiable. ¿Ok? Si es una palabra que es fiel, que es digna, que es coherente, entonces es una palabra en la cual yo puedo confiar. Y la palabra misma habla de que es confiable. Por lo tanto, si Dios dice que esta es la manera como las cosas funcionan, entonces hagamos las cosas como Dios dice. Si hay pecado dentro de la iglesia, la palabra de Dios dice cómo el pecado se tiene que enfrentar. Yo no creo mi propia versión de la manera como me relaciono con Dios. Y yo sé que usted ha escuchado gente que dice, sí, Dios me entiende. No, Dios y yo tenemos una relación personal, ¿sí? Y Dios me entiende, sí, Dios te entiende, pero tú no vas a hacer la cosa como tú quieres. Tú haces las cosas como Dios dice que se deben de hacer, porque es la manera como va a funcionar. Y así usted lo puede extender a cualquier aspecto. De hecho, el tema de hoy en Eclesiastés habla incluso de la manera como nosotros hacemos negocios, invertimos, aunque le vamos a dar una orientación también general, pero usted ve que la palabra de Dios tiene que ver de manera muy clara y muy específica con todo lo que nosotros necesitamos y ella misma es fiel. Y también hablamos de su rectitud. Hoy entonces empezamos a hablar de su rectitud. O creo que cubrimos la rectitud. ¿Alguien me corrige? No corrimos rectitud. Bueno, pues vamos con la rectitud. Cuando nosotros hablamos de la rectitud de Dios, volvamos otra vez al Salmo 19, que es el texto base, para entender todo lo que nosotros estamos diciendo y cómo es la misma Biblia la que se atribuye a sí mismo este tipo de atributos. O sea, nosotros no nos lo estamos inventando. No es que la iglesia un día dijo, estos son los atributos de la Biblia. No. La Biblia misma establece cuáles son los atributos de la palabra de Dios. Y en el Salmo 19, en el versículo 5, 4, 3, 2, 1, dice en el versículo 8, los preceptos del Señor son rectos que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro que alumbra los ojos. Cuando nosotros vemos que la palabra dice que los preceptos del Señor son rectos, esto está apuntando a una rectitud moral. Está apuntando a que revela la manera misma como Dios es. ¿Ok? La palabra de Dios revela, los atributos de la palabra de Dios revelan el carácter de Dios. ¿Ok? Revelan también los atributos de Dios. Como dice el Salmo 25, 8. Bueno y recto es Jehová. Por eso Él enseñará a los pecadores el camino. Usted está viendo que cuando hablamos de que la palabra de Dios es recta, es que la palabra de Dios contiene toda la verdad moral que yo necesito. ¿Por qué? Quizás esto es uno de los atributos más importantes y a la vez más atacados. Bueno, porque primero fue atacado desde el Génesis, cuando Satanás cuestiona la rectitud de lo que Dios ha dicho. Y cuando Satanás cuestiona a Adán y Eva, le dice, con que Dios ha dicho que si tú pruebas del fruto
vas a morir. Mira, eso no fue lo que Dios dijo. Entonces es un ataque directo. Bueno, eso empezó en Génesis y eso no se ha detenido. 2023. Señor, oren por esta alergia, porque de verdad que... 2023, en el 2023 nosotros vemos cómo cada vez más la rectitud moral que Dios ha establecido en su palabra ha sido desplazada por una interpretación cultural de lo que es la verdad y de lo que es correcto. Por lo tanto, usted va a encontrar personas que cuando usted le dice que las cosas no son así, te van a responder de una manera, no, tú tienes tu verdad y yo tengo mi verdad. Yo hago las cosas como creo correcto. No. Dios establece una rectitud moral. Dios es quien dice, porque el aborto no es matar una vida que ha sido, que tiene estampada la imagen de Dios. Porque el matrimonio entre personas del mismo sexo no es coherente con el diseño de Dios. Aunque usted vea que la cultura dice lo contrario, aquí no importa lo que diga la cultura. Aquí lo que importa es lo que Dios ha dicho. Es como yo escuchaba en estos días a un juez de la Suprema Corte de los Estados Unidos, donde él decía, usted puede estar en medio de la tormenta y el norte sigue siendo norte. Usted puede estar en medio de la calma y el norte sigue siendo norte. Usted puede estar en medio de relámpagos y el norte sigue siendo norte. Y él dice, aunque todo el mundo diga que las cosas son de una manera, lo correcto sigue siendo correcto. La verdad sigue siendo la verdad. Aunque todo el mundo diga lo contrario, la verdad sigue siendo la verdad. Entonces, la palabra de Dios es recta, revela la rectitud moral de Dios. En el Salmo 33, versículo 4, por ejemplo, él dice, porque la palabra del Señor es recta y toda su obra es hecha con fidelidad. Salmo 33, versículo 4. La palabra de Dios es recta y toda su obra es hecha con fidelidad. Entonces usted ve cómo Dios mismo, la palabra de Dios, que es inspirada de Dios, que se desprende de Dios, la palabra de Dios entonces carga en sí mismo atributos de Dios, porque es inspirada por Dios. La palabra de Dios no va a contradecir a Dios, ni la esencia de Dios, ni el carácter de Dios. Eso es algo imposible, es una imposibilidad, porque Dios no puede contradecirse a sí mismo y Dios no va a contradecir su palabra, hermana. Me recuerdo este versículo en Juan donde dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ajá. La palabra de Dios es Cristo. Amén. Así mismo, cuando él dice en el principio, refiriéndose a la creación, muy buena conexión, era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Por eso usted va a ver, y lo vimos la semana pasada cuando hablábamos de la autoridad de las Escrituras, les recomiendo ver ese video, cómo Cristo mismo respeta y también está alineado con la verdad revelada anteriormente. Por eso usted ve que Jesús dice, escrito está, escrito está. O por ser el verbo encarnado, él dijo, yo os digo. Eso nada más lo puede hacer Dios. ¿Ok? Así que así es. Entonces el Salmo 119 también dice, por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas. ¿Usted ve unos absolutos ahí? No es lo que yo quiero. Son todos. Y los mandamientos del Señor están sobre todas las cosas. Y aborrecí todo camino de mentira. Cada vez más se hace necesario de que el cristiano, y por eso es nuestro compromiso con enseñar la Biblia, hermanos, que el cristiano pueda desarrollar una cosmovisión, es decir, una visión de ver el mundo bíblico. ¿Ok? Porque no somos entes separados. Usted no es cristiano en la iglesia y luego en su trabajo usted es un impío, no. Usted no es cristiano en la iglesia y luego entonces en su matrimonio usted es un impío. No, usted tiene una sola visión del mundo que es moldeada por la palabra de Dios. Y es esa palabra de Dios en la medida que nos va moldeando y va revelando la voluntad de Dios y el carácter de Dios a nuestras vidas, y el carácter de Dios y el plan de Dios para nuestras vidas, que nos enseña a tomar las decisiones correctas. Por eso, en ocasiones usted puede tener un punto ciego en su andar de fe, pero cuando usted está bajo una comunidad que honra, respeta, enseña la palabra de Dios, usted va a encontrar un hermano que le dice, mire, con todo cuidado, amor y respeto,
Dios lo que dice que tú tienes que hacer es esto. O a veces no le ha pasado que usted sabe lo que usted tiene que hacer. Usted sabe cuál es el próximo paso que usted tiene que hacer, pero usted quiere hacer otra cosa o buscar el consejo de otras personas que le van a decir que haga lo que usted quiere hacer, pero no necesariamente lo que Dios quiere hacer. Siempre va a existir esa tensión. Sin embargo, el cristiano está sometido a la autoridad de la verdad de Dios y no a andar en nuestros propios caminos. Mire cómo rectos, aquí en ese versículo 128 del Salmo 119, se contrasta con mentiras. Estimé rectos todos tus caminos, aborrecí todo camino, todos tus mandamientos, aborrecí todo camino de mentira. Hay un contraste, usted lo puede ver. Y como dice Hebreos capítulo 6, versículo 18, es imposible que Dios mienta. Dios no puede mentir. Entonces, la palabra de Dios es recta, es decir, es moralmente correcta y nos da todo lo que nosotros necesitamos para tener un entendimiento recto y correcto. El Salmo 119, versículo 137 dice, justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Mire cómo se pone juicios y rectitud paralelo con justicia, porque es parte intrínseca del ser de Dios. El Salmo 119, ahora en el versículo 138, dice, tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Mire ahora cómo fieles y rectos se ponen a la par, son confiables. Por lo tanto, yo puedo confiar que si yo hago lo que Dios dice que yo debo de hacer, yo puedo confiar, no solo que estoy haciendo lo correcto, sino que puedo esperar el resultado que Dios dice que espere. Por ejemplo, vamos a poner en el tema de la crianza. Si yo instruyo al niño y mi rol es no imponerle un código moral para que sea un moralista legalista, pero a través de toda la dinámica familiar mostrarle, enseñarle, instruirle en el temor del Señor. La única esperanza que yo tengo que mi hijo en algún momento, la única esperanza, eso no es una garantía, ¿ok? No es una garantía, pero que mi hijo pueda ver la importancia del evangelio es porque lo aprendió en la casa. ¿De acuerdo? En el matrimonio, si yo en el matrimonio hago lo que yo tengo que hacer como esposo, amo a mi esposa como Cristo amó a la iglesia, y la mujer hace lo que Dios le demanda de hacer, es la única esperanza que yo tengo de que el matrimonio florezca. Pero mire lo que nosotros hacemos. Nosotros empezamos a hacer un Frankenstein de las cosas. Y empezamos y tomamos un poco de la Biblia, lo costumizamos con un poco de la cultura, algunas corrientes humanistas, y le damos al pensamiento y a los pensamientos humanistas y a la corriente cultural de moda un valor igual y en ocasiones superior al de la Escritura. ¿Ok? Cuando yo tengo que confrontar el pecado en la iglesia, en vez de irme por el chisme y la murmuración, y voy por el proceso de Mateo 18, donde dice que si ese hermano pecó, confróntalo, y si sigue pecando, busca un testigo, y si sigue pecando, y se persiste su pecado, llévalo entonces donde los ancianos, y luego, la única esperanza que yo tengo, que ese hermano que dice ser hermano se arrepienta, es si sigo el proceso bíblico. Entonces, cuando la Biblia dice que es confiable, es porque yo puedo confiar que haciendo lo que Dios dice que haga, con la postura que Dios dice que debo de tener, en el espíritu que yo dice la Biblia que debo de tener, puedo confiar entonces en los resultados que ella. Y cuando digo en el espíritu, es porque me vino a la mente 2 de Timoteo 2:25 de repente, como nosotros también estamos llamados a tener una postura humilde, porque podemos hacer todo eso y usar la verdad como un martillo y le estamos diciendo la verdad, pero de una manera muy legalista. Le estamos diciendo la verdad, pero estamos imponiendo estamos imponiéndonos sobre la verdad de las Escrituras. Por lo tanto, también requiere de una postura correcta, 2 de Timoteo 2:25. Dime.
Ajá. Ajá, completamente. No, le correspondió a los hombres que Dios levantó, a la iglesia que Dios levantó en ese tiempo, en todos los tiempos. Yo creo que ahí donde tú ves también la mano soberana de Dios, levantando hombres que celosamente cuidaban ese depósito, ¿de acuerdo? Y es muy buena tu observación, porque yo creo que lo que pasó, sobre todo cuando el helenismo entró de manera rampante, afectando y golpeando a la iglesia, no es diferente de lo que está pasando ahora, ¿ok? Am, pero en aquel momento tú vas a ver cómo Dios mantuvo su verdad a pesar de la cultura. ¿Ok? Cómo Dios mantuvo su verdad. Me hace pensar en el ejemplo de Pablo cuando va al Areópago, donde hay una serie de filósofos discutiendo y hablando acerca de los dioses. Y Pablo, que le encantaba ir, y muy conocedor de las Escrituras, y ve que hay un Dios que no tiene ningún nombre, y él empieza a hablar y dice, yo quiero hablarles de ese Dios que ustedes conocen. Ese es el Dios creador de todas las cosas. Entonces vemos cómo es por eso usted va a ver que la verdad de las escrituras se ha pasado de generación en generación y por eso siempre es la responsabilidad del creyente ser fiel al entendimiento de esa verdad. ¿Para qué? Para que nuestros hijos entonces cuando tengan la oportunidad de estar delante, ellos entonces defiendan en su generación la verdad. Y luego los hijos de nuestros hijos, cuando estén delante de los retos de su generación, puedan también pasar la verdad y el valor de la verdad. En esta generación se ha diluido la generación, porque en generaciones anteriores por lo menos se respetaba la Biblia. Y luego una generación que cuestionaba la Biblia. Ahora en estas generaciones se desecha la Biblia. Y parte de esta generación que nos va a tocar enfrentar es que van a perseguir a los que abrazan la Biblia. O sea, esto no va a mejorar en ese sentido. Por lo tanto, nuestro llamado a ser fiel. Pablo le decía a Timoteo, Timoteo, recuerda que la iglesia es que columna y baluarte de la verdad. Ahora es a la iglesia que nos corresponde mantenernos firmes a pesar de un mundo que está tambaleando. Mantenernos firmes a pesar de que todo el mundo piense contrario. Y usted va a ver, van a venir hermanos que van a incluso decir que son creyentes, que van a venir con corrientes humanistas y que van a venir con corrientes de filosóficas. Hermanos, la verdad, hay que abrazarla, hay que atesorarla, ese depósito. Por eso Pablo en 2 de Timoteo capítulo 2 le dice a Timoteo, en el capítulo 1 le hablaba de cómo la escritura ha sido un instrumento para conocer al Señor. En el capítulo 2 le dice que procure con diligencia presentarte a Dios como un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse y que mantiene la palabra de verdad y que corta, dice, como línea recta la palabra de verdad, que maneja la palabra de verdad con precisión. En el capítulo 3 de 2 de Timoteo le dice toda la escritura. Primero le dice en el versículo 15 que con ella tú vas a conocer y has sido salvo por ella. En el versículo 16 le dice que toda la escritura es inspirada por Dios y que es útil para redarguir, para instruir, para corregir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra. Y en el capítulo 4 ya al final de la carta le dice, Timoteo, yo te ruego por la misericordia de Dios que prediques la palabra a tiempo y afuera de tiempo, porque van a venir gente donde buscarán maestros que le predique conforme a su propia concupiscencia y se apartarán de la verdad y seguirán fábulas, mitos. Entonces tú vas a ver que el legado a la iglesia es mantener en alto el valor de las escrituras. Pero no como institución, hermanos, no como un edificio. Cuando piensa en iglesia, piensa en su nombre. ¿Ok? Es que usted y yo mantengamos en alto el valor de las escrituras. Es que usted y yo atesoremos el valor de las escrituras. Es que usted y yo tomemos en serio el estudio de las escrituras. Es que usted y yo tomemos en serio aplicarle el conocimiento de las escrituras. Eso es lo que hace que la iglesia siga siendo columna y estandarte de la verdad. No piense en la iglesia, los líderes, los pastores. No, usted tiene que sustituir iglesia por su nombre. La iglesia, ahí ponga el nombre de todo el que está en este salón, es columna y estandarte de la verdad. Es un llamado de usted, mío y de todo verdadero hijo de Dios.
Deuteronomio capítulo 6, versículo 18 dice, harás lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, a fin que te vaya bien y entres y tomes posesión de la buena tierra que Jehová juró a tus padres. ¿Qué es lo bueno y qué es lo recto? Bueno, lo bueno y lo recto es lo que Dios ha dicho que es bueno y recto. ¿Ok? Por lo tanto, lo bueno y lo recto es un absoluto que está definido por Dios, que es infinitamente bueno y recto. Y cuando digo que es un absoluto, porque vamos a tener personas en nuestra generación y en esta generación que van a decir que la verdad es que relativa. Y que lo que es bueno para ti no es bueno para mí. No, no, no. Abortar es malo porque Dios dice que no matarás. ¿Ok? Relaciones antes del matrimonio porque Dios dice que espera el matrimonio. Infidelidad en el matrimonio es malo, aunque todo el mundo quiera poner que se puede ser permisivo. No, Dios dice que es pecado. Tener intimidad con niños, como lo quieren promover en esta generación, es un absurdo, es una aberración, pero lo están promoviendo. ¿Quién determina lo que es bueno? Ahora quieren decir, hablaba con Bexi anoche, le decía cómo se promueve incluso en las Naciones Unidas que el niño puede consentir tener relaciones con un adulto. Si el niño lo consiente, está bien. ¿Quién determina lo que es bueno y es malo? Si lo dejamos en la mano de los hombres caídos, pecadores, entonces esa verdad y esa bondad y esa rectitud va a ser completamente relativa. ¿Ok? No, pero que él no le hace mal a nadie, como te he escuchado. Pero el punto no es que le hace mal a nadie. El punto es que está desobedeciendo y rompiendo el diseño de Dios. Entonces, harás lo que es recto y bueno. Bueno, lo que es recto y bueno es lo que Dios ha dicho que es bueno y recto. ¿Y de dónde se desprende y encontramos lo que es bueno y recto? En su palabra. Por eso tenemos la palabra de Dios y por eso la palabra de Dios sigue siendo la luz que guía nuestros pasos. Entonces, con eso vemos el tema de la rectitud. Si me permiten avanzar al tema de la pureza de las Escrituras, al menos de que tengan una pregunta relacionada a la rectitud que quieran aclarar. Ok, seguimos con la pureza. El tema de la pureza, siga conmigo en el Salmo 19, que es del Salmo 19 donde estamos sacando los atributos. Dice el versículo 8, en la parte B del versículo 8, dice, los mandamientos del Señor, el mandamiento del Señor es puro, ¿ok? Es puro, que alumbra los ojos. Otras versiones dicen preceptos del Señor. Eso indica firmeza, mandamiento indica autoridad con que Dios se dirige a nosotros. Quien da mandamiento es quien está en una posición de mandar. ¿Ok? Por lo tanto, en sí mismo, cuando vemos la palabra preceptos o mandamientos, tenemos que ver que esto viene de Dios, el que nos está diciendo cómo nosotros debemos de caminar y de andar. Lo cual habla de un Dios personal y un Dios que está interesado en sus hijos y en su criatura. Dios no es un Dios impersonal que nos creó, nos soltó, dejó las leyes de la física corriendo para que la gente viva como quiera. No, Dios está cercano a su creación, estableciendo claramente lo que nosotros tenemos que hacer. Y si dice que el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos, la palabra puro se puede traducir de diferentes maneras. Amado, puro, claro, limpio. Sin embargo, lo que nosotros vemos aquí es que cuando nos da ese gozo que alumbra nuestros ojos, entonces está dando que la palabra de Dios trae claridad a nosotros. Ok, por eso alumbra, trae claridad. Usted necesita luz cuando está en las tinieblas. Si usted anda en su casa con todas las luces apagadas de noche, probablemente el dedo meñique de su piel más pequeñito no se lo va a agradecer. Porque usted va a estar dándole un recordatorio a su alma de cuán pecador usted es cada vez que usted golpea y lo primero que sale, lloro que sea un alabado sea el Señor. ¿Verdad? Sin embargo, cuando usted enciende la luz,
usted ve con claridad el camino donde usted no se va a tropezar. ¿Sí o no? Entonces, cuando la palabra de Dios está diciendo que los mandamientos del Señor son puros, lo primero que debe de venir a nuestra mente es que esa pureza trae consigo claridad. Por eso lo conecta el versículo que alumbra nuestros ojos. Probablemente la pureza que viene a nuestra mente inicialmente, ¿cuál es? La de algo que no está contaminado, ¿cierto? Bueno, eso está, pero eso es cierto, la palabra de Dios, y vamos a hablar de eso más adelante, pero el sentido de lo que quiere comunicar es que trae claridad. Cuando usted está en temas confusos, trae claridad. Cuando usted está en decisiones que no sabe qué hacer, trae claridad. Te guste o no te guste, pero trae claridad. ¿Con quién te vas a casar? Trae claridad. ¿Con quién no te vas a casar? Trae claridad. ¿Cómo una persona debe de caminar a la luz de la obra que ha salvado? Trae claridad. ¿Cómo hacemos la voluntad de Dios? Trae claridad. El creyente no puede estar en desconocimiento porque la palabra de Dios, Dios en su soberana voluntad, dio todo lo que necesitamos para andar en claridad. Entonces, ese sentido de pureza trae consigo también claridad, limpieza. La claridad de la palabra de Dios no significa, escuche esto, que en todas las partes de la Biblia son igualmente claras. Tenemos que ser humildes también cuando venimos a la palabra de Dios. Hay temas que son claros, hay temas que son grises, y hay temas que no están muy claros. ¿De acuerdo? Y tenemos que venir con eso. Por eso es que se crece en comunidad a la hora de nosotros estudiar la palabra. ¿Por qué? Porque yo no puedo salir con una interpretación personal única que nadie nunca en la historia de la iglesia ha tenido. No. La comunidad y la historia a través de los años nos ayuda a tener también esa parte que no está muy clara. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16. No lo voy a leer, pero lo he citado, donde Pedro dice que muchas de las cosas que el apóstol Pablo escribió son difíciles de entender. Estamos hablando del apóstol Pedro. Está hablando del apóstol Pablo. Y si el apóstol Pedro, que caminó con Jesús, que recibió clase 101 ahí con Jesús, que Jesús lo reprendió, hay cosas que son difíciles de entender. Por lo tanto, cuando hablamos de la claridad, no significa que todas las partes de la Biblia son igualmente claras. Tampoco significa que todas las partes de la Biblia son igualmente claras para todas las personas. Vamos a Hechos capítulo 8. Y por eso es que vamos a necesitar maestros que nos expliquen, que tienen dones, que puedan. Hechos capítulo 8, versículo 31, dice, y respondió, ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? Invitó a Felipe a que subiera y lo sentara con él. El pasaje de las escrituras que estaba leyendo era el de Isaías 53. ¿A quién se refiere? ¿A quién se refiere? Bueno, usted sabe que aquí vemos cómo había un etíope, una caravana, la reina de Etíope se había movido. Dentro de ellos había un eunuco etíope, alto oficial, dice la escritura, que había venido a Jerusalén a adorar. Y cuando él regresaba en su carruaje, estaba leyendo Isaías 53. Y en ese momento, él no tenía todo el entendimiento y necesitó de un Felipe que le dijera, ese que tú estás leyendo es Cristo. ¿Y qué pasó? Lo agarró y lo bautizó ahí mismo. Luego nosotros vamos a ver también capítulo 18 de Hechos, que de hecho, es el libro que se va a predicar en el 2024. Primera, segunda de Pedro, después de Eclesiastés, que le quedan 2 sermones. Luego viene una serie de Ageo. Luego la semana de Navidad. Y en enero arrancamos Hechos. Así que si usted quiere empezar a masticar Hechos, empiece. En Hechos 18, 26, dice, lo que Priscila y Aquila hicieron al ayudar a ¿quién?
a Apolo a entender. Versículo 24, llegó entonces a Éfeso un judío que se llamaba Apolo, natural de Alejandría, hombre elocuente y que era poderoso en las escrituras. Era poderoso en las escrituras. Oiga eso. Apolos era poderoso en las escrituras. No estamos hablando de cualquier persona. Una persona que, y este había sido instruido en el camino del Señor. Y siendo ferviente, estamos hablando de una persona convertida. Había sido instruido en el camino del Señor y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte. Wow, cuánta discreción, ¿eh? ¿Eh? Esto no fue una corrección pública. Y que no, tú estás mal. O como ahora se hace en Twitter. Se quiere avergonzar al otro y al otro. No, lo sacan aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Interesante. Porque hay tanto en ese versículo, no solamente la actitud con la que Priscila y Aquila humildemente llamaron aparte, esto no fue públicamente, Priscila y Aquila no se pararon en medio del servicio de Apolo, mira, tú estás equivocado en ese punto, para ellos entonces subir y hacer ver a Apolo mal, lo llaman aparte, lo instruyen, pero también hay que resaltar la postura de Apolos, que tenía un corazón enseñable. Porque Apolo entonces recibe esta instrucción y él ahora todo lo que él conocía, enseñaba con exactitud. Estos le enseñaron con mayor exactitud. Por lo tanto, la palabra de Dios cuando dice que es clara no significa que todas sus partes son iguales. Por eso, como dice Efesios capítulo 4, versículo 7, nosotros, la iglesia, necesita maestros dados por Dios que puedan ayudarnos a entender y a ver con claridad temas que son más complejos que otros. Nosotros aquí en la iglesia, por ejemplo, todos los lunes, el texto que se va a predicar el domingo se discute con los pastores. Y de ahí arrancamos. Ahí es donde empieza. El sermón no se prepara el día anterior. El sermón empieza el lunes, se empieza a trabajar desde el lunes. Y Blair y yo, que tenemos la carga de enseñar mayor, durante la semana, todavía el jueves Blair estaba en mi oficina. ¿Y cuál va a ser tu approach? ¿Y cuál va a ser tu...? Y yo le decía, mira, esto es lo que yo, por aquí voy a irme. Ok, mira, este es mi outline. A veces compartimos outline. Y básicamente nos damos cuenta de que necesitamos la opinión y el consejo del otro para poder ser fiel en qué? Enseñando la verdad. Porque de eso se trata todo. No se trata de tú creerte el Superman de la Biblia. Entonces, la claridad de la escritura sí implica que ella es lo suficientemente clara en sus partes centrales o fundamentales, como para ser entendida y producir una convicción. La salvación por gracia, eso está claro. O sea, aquí no hay, eso no hay manera alguna. Desde el Antiguo Testamento se está hablando de esa salvación que iba a venir por gracia. Entonces, cuando hablamos de la escritura y de la claridad de la escritura, es que hay temas muy claros centrales. El matrimonio entre un hombre nacido hombre, y hay que aclararlo en esta época tristemente, un hombre nacido hombre y una mujer nacido mujer, es el diseño de Dios para el matrimonio. Eso está claro. Eso está más que claro. Entonces, y entre tantas cosas, ¿verdad? La escritura, la claridad de la escritura implica que ella es lo suficientemente clara en sus partes centrales y fundamentales. Y por su claridad, entonces nos alumbra y puede hacernos sabios para la salvación. Y como vimos la semana pasada, en el sermón de la semana pasada, la sabiduría no es más que hacer, poner en práctica lo que Dios ha dicho que hagamos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y ese temor de Jehová se manifiesta, pues entonces, haciendo lo que Él dice que nosotros tenemos que hacer. Entonces nos capacita en toda buena obra, desde el Antiguo Testamento, como leíamos. Mire cómo dice Deuteronomio, mira qué interesante, justamente, hablando de la claridad y de la manera de entender. Usted debe de saber que la Escritura es clara y que
no debe intimidarnos estudiarla. No debe de intimidarnos acercarnos a ella. Porque fue dada para todo creyente con cualquier nivel de educación. ¿Ok? Deuteronomio 30, versículo 11. Este mandamiento que yo te ordeno hoy no es muy difícil para ti, ni fuera de tu alcance. No está en los cielos para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo para traérnoslo y hacérnoslo oír a fin de que lo guardemos? Ni está más allá del mar para que digas, ¿quién cruzará el mar por nosotros para traérnoslo y hacérnoslo oír a fin de que lo guardemos? Y sigue diciendo, pues la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la guardes. Entonces la palabra de Dios, Dios en su soberano plan, voluntad, dejó la revelación de Él, de su Hijo Cristo y su plan de redención y la hizo asequible. Por eso es que el movimiento de la reforma tiene tanto valor y peso. Porque cuando en el 1517 Martín Lutero clava las 95 tesis, el movimiento en sí logró dos cosas esenciales. Uno, traer de regreso las escrituras a la mano de la gente, porque la iglesia decía que solamente los sacerdotes, solamente el magisterio podía interpretar las escrituras. Y segundo, logró también que el evangelio volviera de regreso, la salvación por gracia. Betsy. Ajá. Pero la mayoría de las decisiones blanco y negro en la vida. Y por eso después de tu vida, Lo que dice Deuteronomio. exactamente, que realmente nosotros necesitamos activar un hábito consistente Ajá. de exponernos a la Biblia todos los días, formando un pensamiento Completamente. Completamente, de hecho. hacemos la cosa al revés, Sí. la Biblia a ver qué Como un recetario. Queremos ir a la Biblia como un recetario. Me duele la cabeza, ¿cuál es la aspirina que necesito? Versus, está en tu boca. Hay dos cosas que usted hace todos los días sin excepción. Comer y hablar. ¿Sí o no? Usted come mucho, algunos más que otros. Comemos, para que no se me ofendan. Y hablamos muchos, algunos más que otros. Y me incluyo también para que no se ofendan. Por lo tanto, es justamente algo que debe de estar continuamente en el ejercicio de nuestra vida, masticar la palabra de Dios. Que es cierto que hay días que va, como dicen por ahí, que un día la palabra no va a saber como a un cartón. Sí, pero eso no significa que usted no se coma ese día ese cartón, porque sigue siendo la palabra de Dios. El problema, si a usted le sabe a cartón o si usted se siente y no interesado por la palabra de Dios, el problema no es la palabra de Dios, hermanos. Es su y mi corazón el problema. Que a mí no me gusta leer. Ese no es problema de la palabra de Dios. Es un problema suyo, hermano. Ahora, usted como cristiano tiene un llamado, todo cristiano, a conocer la palabra de Dios y a manejar incluso la palabra de Dios. Hermanos, y sobre todo en este tiempo, donde la verdad está siendo tan cuestionada. No solamente está siendo cuestionada, la verdad va a ser cada vez más borrada. Usted lo va a ver. Yo estaba escuchando una entrevista que le hicieron a Elon Musk, el de Tesla, con relación a la inteligencia artificial. Y cómo este movimiento de inteligencia artificial se le ha salido de las manos. Porque es tecnología aprendiendo continuamente, con acceso a toda la información. Y él decía que a él lo que más le preocupa es que a la inteligencia artificial la están enseñando a mentir. Por lo tanto, va a poder argumentar
una mentira que va a ser difícil de rebotar o de revocar o de no consumirla. En todos los aspectos. Usted escribe un texto y pone el Papa con ropa de rapero y le crea una imagen del Papa con ropa de rapero que usted cree que es cierto. También vimos en estos días, Bex y yo, una joven que alguien puso, le pidió inteligencia emocional que hiciera imágenes y videos de ella teniendo intimidad pornográfica sin ella tenerlo. Va a llegar un momento donde la verdad va a ser cada vez más difícil de... No sé si ustedes vieron una foto donde ponían de que al presidente Trump siendo apresado y usted ve la foto y parece, eso es escribiéndole a la inteligencia emocional y haciendo y construyendo en la base de la información. Pero esto no es para causar un revuelo ni para preocuparnos. Al contrario, eso es lo que debe de movernos a nosotros. Asumir nuestra responsabilidad de conocer cada vez más la verdad. Conocer la verdad para poder entonces, como iglesia, seguir siendo columna y estandarte de la verdad. Ok, vamos a continuar entonces en los atributos. Por aquí la hermana Marcela. acudir a hermanos para... Pero primero Juan 2:17 dice, en cuanto ustedes venciendo recibieron de él permanecen ustedes y no tienen necesidad de que se enseñen. Ajá. Pero así como funciona acerca de todas las cosas que ustedes saben, y así como les decimos a ustedes permanecen en él. O sea, ¿y a qué hace referencia? Muy buena pregunta. Podrán pegar de eso para decir, no, porque uno Sí, necesita que nadie... lo cual es una mala interpretación. Dos cosas, te voy a dar una respuesta corta y te voy a poner una tarea. ¿Ok? La respuesta corta, déjame leer, la pregunta es, que ella hace, es en base a 1 de Juan, capítulo 2, versículo 27, que dice, y en cuanto a vosotros, la unción que recibiste de él permanece en vosotros, y no tienen necesidad que nadie os enseñe. Pero así como su unción os enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentira, así como os he enseñado, permanecéis en él. Versículo 28, lo tengo que leer. Y ahora, hijos, permanecer en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de él avergonzados en su venida. Lo primero es que ese texto ha sido muy abusado fuera de contexto, sobre todo en círculos neopentecostales. Y cuando lo digo, no lo digo despectivamente, recuerden que el pastor viene del neopentecostalismo. Y no en la superficie, profundo en el neopentecostalismo. ¿Qué se hace? Bueno, se agarra un texto de las Escrituras, se usa fuera de contexto y se dice lo que el pastor quiere decir. Y citan un texto. Y uno de los textos que se usa muchas veces fuera de contexto es ese. Tú no tienes no tienes necesidad que nadie te enseñe, por lo tanto, tú no tienes que ir a instituto bíblico a estudiar. Bueno, la tarea es esta. La primera serie que se predicó en First Serving fue Primera de Juan. Y ahí explicamos en detalle, pero voy a dar una respuesta rápida. ¿Qué está pasando qué está pasando con la iglesia a la cual Juan le escribe? Había dentro de ellos un grupo de cristianos, entre paréntesis, con una corriente de gnosticismo que estaban infiltrándose y enseñándoles que todo lo que es de la carne era malo. Por lo tanto, la carne es malo, el espíritu bueno. Tú puedes pecar como tú quieras porque eso es carne. O tú puedes negar que Jesucristo resucitó corporalmente porque no hay manera de que Cristo haya resucitado corporalmente cuando la carne es mala. Esa corriente de gnosticismo estaba deteriorando y corrosionando la iglesia. Y a eso es que Juan se refiere. Y Juan le dice, usted no tiene necesidad de que esta gente le enseñen esa basura que le están enseñando. Y esa basura que ellos están promocionando. Cuando tú lees toda la carta te vas a dar cuenta que luego, ¿qué él dice más adelante incluso? En el versículo, en el capítulo 2, versículo 19. Él dice que estos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Y cuando Juan dice eso en esa carta, está hablando con ellos quienes eran apóstoles y estaban comprometidos en la enseñanza de los apóstoles. Entonces,
Por eso es que no podemos leer el texto fuera de contexto. Tenemos que conocer el contexto histórico, el cultural, para entender a qué se refiere eso. La tarea es, vaya al canal de First Serving, búsquelo, los peores videos que usted va a encontrar, porque fue aquí que se hicieron cuando empezamos, un grupito pequeño, pero por lo menos tú lo escuchas y me dejas saber. Ok, el otro atributo, muy buena tu pregunta, Marcela. El otro atributo es que nos dice con respecto a que es limpio, la limpieza. Volvamos al Salmo 19, cuando dice, el versículo 9, el temor del Señor es limpio que permanece para siempre. ¿A qué se refiere esa limpieza? Bueno, es un adjetivo, como usted lo ve en hebreo, significa justo, puro, limpio, lo cual quiere denotar ausencia de impureza o de contaminación. Tiene que ver correctamente con sustancias genuinas sin adulterar. Es decir, como dice ese versículo, las palabras del Señor son palabras puras, plata probada en crisol en la tierra, 7 veces refinada. Entonces, cuando habla y dice el temor del Señor, como dije al principio, indica esa respuesta humana a lo que Dios es, lo que Dios ha dicho y lo que Dios espera que nosotros hagamos a la luz de su palabra, de lo que Él ha dicho. Usted quiere saber y quiere ver una gente que teme a Dios. Usted va a ver una gente que se esfuerza en obedecer a Dios, que es diligente en obedecer a Dios. No un legalista que lo hace para su gloria y cumple los requisitos, no. Una persona que se esfuerza porque ha entendido la grandeza de ese Dios, ha entendido cómo Dios se ha revelado, ha entendido cómo Dios se lo ha salvado, ha entendido cómo Dios le ha dado unos mandamientos muy claros y quiere entonces responder. Entonces, cuando habla de ese temor, implica la limpieza, habla y hace referencia a que la palabra de Dios es estable, no está mezclada, no tiene contaminación de corrientes, ¿ok? Es pura, es limpia. Podemos, como hemos dicho, confiar en ella, ¿ok? Entonces, Primera de Pedro nos dice justamente, hablando de este atributo, 1 Pedro capítulo 2, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual, ¿cómo? No adulterada, para que por ella crezcan para salvación. Por eso yo debo de beber del agua limpia. Y como lo he dicho anteriormente, ¿otros recursos son buenos? Sí, otros recursos son buenos. Sobre todo recursos que sean basados en la Escritura, pero mi principal fuente es la palabra de Dios. ¿Ok? Mi principal autoridad, mi última autoridad es la palabra de Dios. Y cuando Pedro dice, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, señores, es porque podemos tener seguridad, primero, que esa palabra no ha sido manipulada, no ha sido tergiversada, no ha sido torcida. Y segundo, esa palabra no adulterada va a producir en mí un crecimiento que yo necesito tener. Yo leía en estos días la leche que usted compra en el supermercado, y probablemente yo, si no es completamente orgánica, dice que la FDA dice que no hay ninguna diferencia entre esa y aquella que sus vacas hayan sido procesadas con esteroides. Es decir, a las vacas le ponen esteroides para que produzca más leche. Dice, la FDA no ve ninguna diferencia entre la natural, no adulterada, y esta donde sus vacas han sido adulteradas. Y yo decía, pero yo no quiero beber de esa, porque solamente ese disclaimer me llama la atención. Sin embargo, cuando nosotros vemos la palabra de Dios, debemos de verla como una leche pura. No sé si usted de esa época, pero yo soy de la época donde en mi casa, yo recuerdo 4 o 5 años, yo lo recuerdo, la leche la vendían y la dejaban en botellas en la puerta. O habían señores que tenían, ¿te recuerdas? O señores que iban con unos tanques llenos y de ahí era que usted compraba la leche y pegaba su jarra. Y usted sabía que esa leche era pura. De hecho, le dejaba hasta un bigote blanco. ¿Sí o no? Pura. Ahora, mi hermano, usted se bebe leche y nada.
La gente la hervía, porque como venía tan pura de la vaca, la hervía para que le vaya a matar y dejaba una natilla arriba. Señores, dicen en mi país que el plátano maduro no vuelve a verde y el tiempo que se no vuelve. Entonces, a eso es que hace referencia, a esa palabra de Dios no adulterada con palabras humanas. Mire cómo Pedro vuelve y lo dice en el versículo ahora 24 del capítulo 1, que dice, toda carne es como hierba y todo su esplendor como flor de hierba. Se seca la hierba y cae la flor y la palabra del Señor permanece para siempre. Entonces, a esa pureza es que nosotros anhelamos. Y le voy a decir algo. Si usted quiere saber, entre tantas cosas, cuál es el deseo mío, mi deseo es conocer a Dios más. Hermano, mi deseo es conocer cada vez más a Dios. Pero yo sé que no hay manera más directa y segura de conocer a Dios que no es por medio de aquí, de su palabra. Por eso, no pierda tiempo, hermanos. ¿Qué es lo que le voy a decir? Voy a ser muy cuidadoso. Pero no pierda tiempo consumiendo incluso predicadores que no honran la palabra de Dios. No pierda tiempo. Si usted va a ponerse a un predicador, busque un predicador que le desempaque la palabra. Mire, que a usted se le funda el cerebro y diga, pero Dios mío, ¿qué es esto? Vos, Rabacuco. Pero Dios mío, ¿qué es esto? Busque gente que enseñe la palabra, que la desempaque, que usted diga, wow. No se quede con ese que agarra la palabra y empieza a dar vuelta y empieza por ahí, de ahí termina allá y después termina. Hermano, no pierda tiempo, el tiempo no está para perder tiempo. Sumérgase de manera que usted conozca a Dios. Expóngase, predicadores, que le digan lo que usted no quiere oír, pero lo que necesita oír. Y pase tiempo delante de la palabra de Dios. Pase tiempo, abra la Biblia todos los días. Lea un poco, lea mucho, lea, pero lea. Y si usted trabaja en la calle, escuche entonces. Escuche. Yo le animo a los que trabajan en la calle, o los que pasan mucho tiempo manejando, agarren primera de Pedro y segunda de Pedro y denle a play y escúchenla una y otra vez. Para allá que vamos para primera y segunda de Pedro, nos quedan 2 semanas en Eclesiastés. Escuche primera y segunda de Pedro una y otra vez. Y dele ahí otra vez. Y cuando usted puede, entonces le preste un poquito de atención. Y si va manejando y no le puede prestar atención, está bien, pero vuelve y reenganche y preste la atención. ¿Qué es lo que está diciendo? Pero sumerjámonos en la palabra de Dios. Mateo, Jesús dijo lo mismo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por eso rechacemos vehementemente cuando alguien que viene de parte de Dios no respeta, no atesora la palabra de Dios. No se dejen engañar, ¿ok? Bueno, nos quedan 2 atributos más. Déjame ver cómo nos da el tema de la veracidad. Seguimos en el versículo 9, la parte B. Los juicios del Señor son verdaderos. Todos ellos son justos. Se nos dice que los juicios de Jehová son verdad, todos son justos. Mire cómo Él refuerza todo lo que ha dicho, la verdad. Ok, la verdad es más que un adjetivo aquí. Aquí aparece más como un sustantivo y se trata de que significa que es fiel, que es seguro, que es veraz, que es verdadero. Esa veracidad de la palabra de Dios nos hace referencia a algo que nosotros en teología llamamos inerrancia. ¿Ok? Y la palabra inerrante entró en circulación en la segunda mitad del penúltimo siglo y denota que algo que es sin ningún tipo de error factual, moral o espiritual. Es decir, sin error de hechos o sin error morales o sin error espirituales. Y también nos dice esto, que es infalible, o sea, que esto remonta al tiempo más de la Reforma y denota algo que no puede engañar ni dejarse engañar. Por eso es que nosotros hoy creemos que la palabra de Dios es inerrante e infalible. Y la podemos resumir de la siguiente manera. Las Escrituras, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, siendo inspiradas por Dios, son infalibles e inerrantes en todas sus partes y son por lo tanto confiables en todo lo que dicen en relación a la historia, ciencia, doctrina, práctica religiosa o cualquier otro tema.
Por eso creemos que sus juicios son justos. ¿Ok? Por eso decimos que sus juicios son justos. Déjeme hacer un poco de lógica a lo que le estoy diciendo. Déjeme hacer un razonamiento lógico de lo que le estoy diciendo, para que ustedes entiendan a qué nos referimos con la inerrancia y la infalibilidad. Y de hecho, en el libro que les regalamos de Todos Somos Teólogos, el doctor Sproul abunda un poquito, abunda un poco más. La doctrina de la inerrancia es requerida por la doctrina de la inspiración y la doctrina de la veracidad de Dios. Es decir, si Dios inspiró en sus manuscritos originales, no hay error. Cuando digo sus manuscritos originales es porque recuerden que no habían copiadoras y había que pasar, habían copistas que tenían que pasar y hay errores de coma o de acentuación o algo así que nosotros vemos luego aparece un movimiento que se llama crítica textual y que hace muchos señalamientos con respecto a esos micro errores. Pero, ¿cuál es la premisa mayor? La Biblia identifica que toda la escritura es la palabra de Dios. Esa es la premisa mayor. Por eso voy a hacer ahora un proceso un poco más lógico. Premisa menor. Si la Biblia es la palabra de Dios, la Biblia enseña que Dios es absolutamente veraz. La conclusión es que porque es inspirada por Dios como palabra de Dios y es absolutamente veraz, la Biblia es absolutamente veraz. Ok, yo puedo confiar en ella. Mire lo que dice Romanos, capítulo 3, versículo 4. Algunos de ustedes quizás lo han escuchado, pero memoríceselo ahora. Es fácil. Romanos 1, 3 y luego un 4. Romanos capítulo 3, versículo 4. Hace una declaración contundente con respecto a esta verdad de la Biblia. Refiriéndose al judío, dice, de ningún modo, antes bien, sea hallado Dios veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso. Como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Es decir, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Primero dude del hombre antes que la palabra de Dios. ¿Ok? Y el Señor creyó en esa verdad, esa veracidad, en esa inerrancia. Juan 10:31. Usted recuerda cuando los judíos vuelven a tomar piedra contra Jesús. Él le dice, le he mostrado muchas obras buenas que son del Padre. ¿Por cuál de ellas me apedrean? Eso es Jesús hablando con los judíos. Y los judíos le contestaron, no te apedramos por ninguna obra buena, sino por blasfemia. Y porque tú siendo hombre te haces Dios. Agarre eso ahí para cuando usted escucha gente que dice que Jesús nunca dijo que él era Dios. Bueno, eso era lo que los judíos creían. Y sigue diciendo, Jesús les respondió, ¿no está escrito en su ley, yo dije son dioses? Si aquellos a quienes vino la palabra de Dios los llamó dioses y la escritura no se puede violar, esto es Jesús argumentando, ¿a quién el Padre santificó y envió al mundo? Ustedes dicen blasfemia porque dije yo soy el Hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque a mí no me crean, crean las obras para que se sepa y se entienda que el Padre está en mí y yo en el Padre. Jesús también dijo en otro texto en Mateo 5, yo no he venido a poner fin a la ley ni a los profetas, yo he venido a cumplir. Es decir, que Jesús creía en esa inerrancia que tenían las Escrituras, en esa autoridad que tenían las Escrituras. Entonces, tengamos cuidado cuando usted escucha a alguien que está abandonando la doctrina de las Escrituras, de la inerrancia. Y tengamos cuidado en nuestra oración, hermanos. Y ya con esto termino. Que First Servant sea una comunidad de creyentes que tengan convicciones, no en tradiciones, no en experiencias, sino en la palabra de Dios. Que sus convicciones sean y nazcan de la palabra de Dios, para que cuando venga el día difícil, el día de la prueba, el día de la tentación, lo que lo sostenga sea justamente que usted está arraigado, arraigada, plantado, plantada en la palabra de Dios, tal como le pasó a Martín Lutero, su vida estando en riesgo, en lo que llaman la dieta de los gusanos, la dieta de Worm.
donde él le estaban pidiendo que se retractara de todo lo que él había dicho, porque estaba causando un revuelo muy grande dentro de la Iglesia Católica. Y él dijo, no quiero ni puedo retractarme a menos que se me pruebe por el testimonio de las Escrituras o por medio de la razón que estoy equivocado. No puedo confiar ni en las decisiones de los concilios, ni en la de los papas, porque está escrito claro que ellos no solo se han equivocado, sino que se han contradicho entre sí. Y dice, mi conciencia está sujeta a la palabra de Dios, y no es honrado ni seguro obrar en contra de la propia conciencia. De aquí no me muevo. Dios me ayude. Amén. Esas fueron las palabras de Lutero. Luego abandonó y todo lo demás es historia. Que el Señor nos ayude a tener convicciones como esa. Que nosotros digamos, de aquí no me muevo. Y le voy a decir algo. Y cuando usted no entienda algo, pregunte. Pregúntele al pastor, pregúntele a un líder. Y cuando el pastor enseñe algo, dígale, pastor, enséñamelo de la Escritura. Muéstremelo por las Escrituras. Muéstreme por las Escrituras que esto es lo que yo debo de hacer. O denme una dirección por las Escrituras. O donde hay un principio en las Escrituras. De manera que nosotros, todos, incluyendo los líderes y los pastores, estemos sometidos a la autoridad de la Escritura.